70 años. 70 años esperando una respuesta que nunca llegó. O eso creía él. El aire en la casa de la colonia San Ángel, en la Ciudad de México, se sentía pesado, denso, como si el polvo que flotaba en los haces de luz del atardecer no fuera de tierra, sino de tiempo cristalizado. Cada partícula era un segundo de espera, un minuto de incertidumbre, una hora de una ausencia que se había vuelto tan sólida y presente como los muebles de caoba oscura que llenaban la estancia. En el corazón de esa quietud se encontraba Mateo Vargas, un hombre de 80 años cuya biografía entera podía leerse en la geografía de su rostro y en la lentitud calculada de sus movimientos. Su piel, un mapa de arrugas profundas, contaba la historia de una vida dedicada no a vivirla, sino a descifrar la de alguien más. Sentado en su sillón de cuero gastado, el mismo que su padre usaba para leer el periódico en 1945, Mateo sostenía entre sus manos temblorosas una pequeña brújula de latón. El metal, que alguna vez brilló con el fulgor de la promesa, ahora estaba opaco, manchado por el sudor y las lágrimas de una vida de preguntas sin respuesta. Sus ojos, nublados por las cataratas, pero aún agudos en su enfoque, no veían el presente de aquel 12 de octubre de 2015. Veían un pasado perpetuo, un bucle de memoria que comenzaba y terminaba siempre en el mismo punto: la desaparición de su hermano. La habitación era su santuario, pero también su prisión. Las paredes estaban cubiertas no con papel tapiz, sino con mapas de las Filipinas, cartas náuticas del Pacífico y fotografías en blanco y negro del Escuadrón 201. En una vitrina, bajo un cristal impecable, reposaba el uniforme de gala del teniente Arturo Vargas, con sus medallas pulcramente alineadas sobre el pecho de un maniquí sin rostro. Era un altar a un fantasma, un museo personal donde el único visitante era el propio curador, condenado a recorrer sus pasillos día tras día. El silencio no era vacío, sino que zumbaba con las voces del pasado. El olor de la casa era una mezcla de papel viejo, cera para muebles y la fragancia casi imperceptible de la nostalgia, un aroma dulzón y amargo a la vez. Mateo no estaba simplemente recordando, estaba reviviendo. Cada objeto a su alrededor era un ancla que lo mantenía fijo en 1945. La brújula en su mano no era solo un regalo, era el epicentro de su existencia, el último trozo tangible de su hermano. La había pulido tantas veces a lo largo de 7 décadas que el relieve de la rosa de los vientos casi había desaparecido bajo la caricia obsesiva de sus pulgares. Al cerrar los ojos, no sentía el cuero del sillón, sino la hierba fresca del patio de su infancia, y no escuchaba el lejano murmullo del tráfico de la ciudad, sino la risa vibrante y segura de Arturo, una risa que prometía aventuras, lecciones de vuelo sobre volcanes y un futuro que la historia se había encargado de robar. La tarde moría lentamente, tiñendo la habitación de tonos anaranjados y violetas. Para cualquier otra persona sería un crepúsculo hermoso. Para Mateo era solo otro día que se rendía sin haberle entregado la verdad. Su obsesión no era un pasatiempo, era el andamio que había sostenido su vida, impidiendo que se derrumbara ante el peso insoportable del no saber. Había sacrificado amistades, amores y la simple levedad de una vida normal en el altar de esa búsqueda. Se convirtió en historiador no por pasión académica, sino para adquirir las herramientas que le permitieran seguir cavando en los archivos del olvido. Pero los archivos eran fríos, las cartas oficiales eran crueles en su burocracia, y los testimonios de los veteranos se desvanecían con el tiempo, volviéndose tan frágiles como sus propios cuerpos. Y ahora, a sus 80 años, el agotamiento comenzaba a ganarle la batalla a la tenacidad. La esperanza, esa bestia terca, agonizaba. Se miró las manos,
las venas abultadas como ríos secos sobre un paisaje de piel manchada. Eran las manos de un anciano. ¿Cuánto tiempo más le quedaba para desenredar un nudo que llevaba 70 años apretándose? La brújula se sentía fría, inerte. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió el impulso de guardarla, de cerrar la vitrina con llave y aceptar que el final de la historia de Arturo era simplemente que no tenía final. Pero entonces el teléfono sonó, estridente, violando la sacralidad del silencio. Era su sobrina nieta, con la voz entrecortada por una emoción que Mateo no pudo descifrar. Le habló de Internet, de un blog, de una foto. Palabras que para él pertenecían a un mundo ajeno. Pero una frase atravesó la niebla de su resignación y se clavó en su conciencia con la fuerza de un relámpago. Tío, creo que encontraron algo. Algo de plata, con un águila grabada. Antes de continuar en esta historia que atraviesa océanos y décadas, quiero hacer una pausa para agradecerles por estar aquí. Este canal es un espacio para compartir relatos que nos tocan el alma, y su presencia es lo que lo hace posible. Para demostrar mi gratitud, cuando alcancemos la meta de 50 suscriptores, realizaré un sorteo especial de 4,000 pesos mexicanos como un pequeño gesto para devolverles todo el apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, acompáñenme en este viaje. Para entender la profundidad de esa llamada, debemos viajar hacia atrás, a un tiempo en que el aire de la Ciudad de México no olía a polvo de recuerdos, sino al perfume embriagador de la victoria y la esperanza. Era finales de 1945. El mundo entero exhalaba un suspiro de alivio colectivo tras la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial, y en México ese suspiro tenía nombre y apellido: Escuadrón 201. Las águilas aztecas regresaban a casa, convertidas en leyenda, y la nación se preparaba para recibirlos con los brazos abiertos y el orgullo a flor de piel. En ninguna parte era esta alegría más palpable que en la casona de la familia Vargas, en el corazón empedrado de San Ángel. La vida allí era una sinfonía de colores, aromas y sonidos. El patio central, epicentro de la existencia familiar, estaba vestido de fiesta. Tiras de papel picado, con sus intrincados diseños de calaveras y flores, danzaban en el aire, proyectando un confeti de sombras de colores sobre las baldosas de terracota. El sol de otoño se filtraba a través de las hojas de la jacaranda, pintando el escenario con una luz dorada y cálida. Una luz que parecía bendecir el inminente reencuentro. La matriarca de la familia, doña Elvira, orquestaba el caos de la cocina con la precisión de un general de división. El aroma dominante, el que se adhería a las cortinas y se impregnaba en el alma, era el del mole poblano, una receta familiar transmitida a través de generaciones, reservada solo para las ocasiones más trascendentales. Chiles mulatos, pasillas, anchos, almendras, chocolate, canela, un universo de ingredientes que se cocían a fuego lento, prometiendo un festín que no solo alimentaría el cuerpo, sino que también celebraría el regreso del hijo pródigo, el teniente Arturo Vargas. En medio de toda esa jubilosa preparación, un niño de 10 años llamado Mateo vivía en su propio universo de anticipación. Para él, Arturo no era solo un héroe nacional, era el centro de su galaxia. Era el hermano mayor que le enseñó a encumbrar un papalote hasta que se perdía en el azul del cielo, el que le contaba historias de piratas y tesoros escondidos, el que le había regalado esa brújula de latón con una promesa solemne: para que nunca pierdas el norte, hermanito. Y cuando vuelva, te enseñaré a navegar por las nubes. Esa promesa era el motor que impulsaba los días de Mateo. Sentado en los escalones del patio, ajeno al ir y venir de tías y primos, pulía la brújula con un trozo de tela una y otra vez.
Cada movimiento circular era un conjuro para acelerar el tiempo, para traer a su hermano de vuelta a casa. Imaginaba el momento exacto de su llegada. Arturo bajaría del auto con su uniforme impecable, su sonrisa deslumbrante que achinaba sus ojos, y lo levantaría en brazos como si no pesara nada. Le contaría historias de combates aéreos sobre el Pacífico, de nubes con formas de dragones y de la belleza aterradora de un cielo teñido por el fuego de la batalla. Mateo soñaba con ser como él, con tener esa valentía, esa mezcla de audacia y alma de poeta que se traslucía en las cartas que Arturo enviaba desde el frente. Cartas que su padre leía en voz alta durante la cena, cartas que hablaban de la camaradería, del miedo, pero sobre todo del anhelo profundo por volver a pisar la tierra que lo vio nacer. La última carta había llegado hacía apenas una semana. Estaba llena de planes. Arturo hablaba de casarse con su novia, Elena, una joven de ojos tristes y sonrisa dulce que esperaba con la misma devoción que Mateo. Hablaba de abrir una pequeña escuela de aviación en Puebla, su estado natal, para enseñar a otros jóvenes a conquistar el cielo. No había ni una sombra de duda, ni un atisbo de despedida en sus palabras. Era la crónica de Mindonesin, un futuro que ya se daba por hecho. Por eso la fiesta, porque no era solo una bienvenida, era la celebración del futuro que regresaba intacto. Elena, ayudando a colocar flores en los jarrones, sonreía con una luz nueva en la mirada. El padre de los muchachos, un hombre de semblante serio, supervisaba la colocación de las mesas con un orgullo mal disimulado. Todo estaba listo, la comida, la música, los corazones. La esperanza era tan densa que casi se podía tocar. Un ingrediente más en el aire, festivo de la casa de los Vargas. Y en el centro de todo Mateo, con su brújula reluciente, apuntando siempre al norte, al futuro, al regreso inminente de su héroe. El sol comenzaba a descender, la hora se acercaba, y la anticipación se convertía en una vibración eléctrica que recorría a cada miembro de la familia. La vida tiene una manera cruel de yuxtaponer los momentos de máxima felicidad con los abismos de la más profunda desolación. En la casa de los Vargas, la transición entre ambos estados no fue gradual, fue un cataclismo, una fractura instantánea en el tejido de la realidad. El sol de 1945, que había iluminado con tanta generosidad los preparativos de la fiesta, se congeló en el cielo, y su calor se convirtió en un frío glacial que se instaló en los huesos de la familia para no marcharse jamás. La fiesta nunca se celebró. Las guirnaldas de papel picado se quedaron colgando, meciéndose tristemente con un viento que ahora parecía portador de malos presagios. Poblano se enfrió en la olla, su aroma festivo transformado en un recordatorio rancio de una alegría que se había evaporado. Las semanas que siguieron a la fecha prevista del regreso de Arturo fueron un purgatorio de incertidumbre. Primero fue la confusión, luego la negación, y finalmente un miedo sordo que crecía con cada día de silencio. Las llamadas a las oficinas militares se encontraban con respuestas vagas, con la promesa de una investigación, con la burocracia insensible que no entiende, de angustias familiares. Y entonces, una tarde gris de noviembre llegó. No fue una llamada, ni una visita compasiva. Fue un pedazo de papel, un telegrama oficial entregado por un cartero que no se atrevió a mirar a la familia a los ojos. El papel era delgado, casi traslúcido, pero sus palabras tenían el peso de una lápida. Lamentamos informar, Teniente Arturo Vargas, desaparecido en acción, durante el repliegue de fuerzas aliadas en Filipinas, después de la rendición japonesa. Cada palabra era un martillazo. No había gloria, no había combate, no había un enemigo al que culpar. Simplemente se había desvanecido. El avión, un vuelo de traslado rutinario entre dos bases seguras, se había esfumado de los registros, borrado del cielo como si nunca hubiera existido.
La noticia cayó en el salón de la casa como una bomba de silencio. El padre de Mateo leyó el telegrama en voz alta. Su voz, normalmente un roble, quebrándose en la última sílaba. La madre de Mateo, doña Elvira, gritó, no lloró. No. Un sonido gutural, un quejido primario de dolor animal, escapó de su garganta antes de que sus piernas cedieran y se derrumbara en el suelo, no desmayada, sino simplemente vencida por una pena demasiado pesada para sostenerla de pie. Elena, la novia de Arturo, se quedó inmóvil junto a la ventana, su rostro una máscara de incredulidad. Una de sus manos fue a su vientre, un gesto instintivo, protegiendo un secreto y un futuro que ahora se volvían inciertos. El mundo se detuvo. Los sonidos de la calle, los pájaros, el tic-tac del reloj de péndulo en la pared, todo se desvaneció. Solo existía el eco de esas palabras, desaparecido en acción. Una frase diseñada para no ofrecer consuelo, para no dar un cierre. No era muerto, lo que permitiría el duelo. Era un limbo, una condena a la esperanza perpetua, que es la forma más cruel de la tortura. Mateo, de 10 años, presenció la escena desde el umbral de la puerta. No entendía completamente la magnitud de las palabras. Comprendía el lenguaje universal del dolor que había devastado su hogar en un instante. Vio cómo la luz se extinguía en los ojos de sus padres, cómo la alegría de su casa se hacía añicos contra la dureza de aquel papel amarillo. En su mano, la brújula de latón se sentía de pronto pesada, fría como el hielo. Se le resbaló de los dedos y cayó al suelo de madera con un golpe seco y metálico que resonó en el silencio sepulcral. El sonido, tan pequeño, fue lo que rompió el hechizo de parálisis. Fue el punto final de su infancia. En ese momento, el niño soñador que pulía la brújula murió, y en su lugar comenzó a nacer el hombre metódico y obsesionado que dedicaría el resto de su vida a buscar una respuesta. La brújula, caída en el suelo, giraba sin control, su aguja incapaz de encontrar el norte en una casa que había perdido por completo su rumbo. ¿Cómo puede un hombre, un avión, un héroe aclamado, simplemente desaparecer de la faz de la tierra sin dejar rastro, sin un testigo, sin una sola pieza de metal que contar su historia? Esta pregunta se convirtió en la piedra angular de la existencia de Mateo, un eco que resonaría durante los siguientes 70 años. Y mientras la familia se ahogaba en un dolor sin nombre, la historia de Arturo pasaba de ser una promesa de futuro a convertirse en un misterio sin resolver. Si esta historia ya te está conmoviendo, si sientes la injusticia de este silencio, te invito a suscribirte a este canal. No es solo un clic, es una forma de decir que estas historias importan, que las memorias de aquellos que se perdieron merecen ser contadas y honradas. Únete a nuestra comunidad y ayúdanos a mantener viva la llama de estos relatos. El tiempo, dicen, lo cura todo. Pero para la familia Vargas, el tiempo no fue un bálsamo, sino un ácido que corroía lentamente los cimientos de su mundo, dejando intacta únicamente la herida original. Los 70 años que siguieron al telegrama no fueron una sucesión de días, meses y años, sino la repetición de un mismo día, el día en que Arturo desapareció. La vida, por supuesto, continuó su curso implacable, pero lo hizo sobre la geografía de esa ausencia. La casa de San Ángel, antes un lugar de bullicio y celebración, se sumió en una penumbra perpetua. Las risas se volvieron susurros, las conversaciones, ecos de un pasado más feliz. Los padres de Mateo envejecieron prematuramente, carcomidos por una pena que no tenía tumba donde ser depositada. Murieron con décadas de diferencia. Primero, el padre de un corazón que se rindió, y luego la madre cuya mente se fue perdiendo en los laberintos de la demencia, llamando a Arturo en sus últimos días, convencida de que su hijo piloto entraría por la puerta en cualquier momento.
Murieron sin saber qué le había ocurrido a su primogénito, una ignorancia que fue su último y más grande tormento. Elena, la novia de la eterna promesa, esperó durante años, aferrada a la posibilidad que implicaba la palabra desaparecido. Pero la juventud es impaciente y la vida exige seguir adelante. Eventualmente, con el corazón desgarrado, se casó con otro hombre, un buen hombre que entendía que una parte de ella siempre estaría en el Pacífico, buscando un avión perdido. En un acto de memoria y lealtad, nombró a su primer hijo Arturo, asegurándose de que el nombre no se extinguiera, aunque el hombre que lo portó se hubiera desvanecido. Pero Mateo no siguió adelante. Se quedó anclado en 1945. La promesa que le hizo a su hermano se convirtió en su única razón de ser. Se graduó con honores, se doctoró en historia y se convirtió en uno de los más respetados archivistas de la nación, especializado, como no, en la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Su carrera no fue una elección, fue una herramienta. Cada libro que leía, cada documento que desempolvaba, cada archivo militar en México o en los Estados Unidos que lograba abrir, era un intento desesperado por encontrar una pista, una mención, un error en el informe oficial que le diera un hilo del que tirar. Su vida personal se convirtió en un desierto. Las relaciones se marchitaban ante la sombra imponente de su obsesión. ¿Cómo podía ofrecerle un futuro a alguien cuando él mismo vivía permanentemente en el pasado? Su casa se transformó en el museo que vimos al principio, un mapa tridimensional de su búsqueda. Las paredes estaban cubiertas de notas, líneas de tiempo, teorías. ¿Fue un accidente en la selva? ¿El avión devorado por una vegetación impenetrable? Entrevistó a los veteranos del escuadrón, hombres ancianos cuyas memorias eran a veces nítidas, a veces confusas. Viajó a las Filipinas en 3 ocasiones, en 1968, 1985 y 2001, gastando sus ahorros en expediciones infructuosas por la selva de Luzón, siguiendo rumores y pistas falsas. Contrató a guías locales, habló con ancianos de aldeas remotas. Encontró historias de otros aviones caídos, de soldados japoneses que se negaron a rendirse, pero nada, ni un solo eco del vuelo de 1900. Arturo, cada viaje terminaba en el mismo silencio, en la misma frustración. Se encontró con teorías que bordeaban la locura, que los pilotos habían sido capturados por una facción rebelde, que habían sido llevados a una isla secreta por los servicios de inteligencia estadounidenses, que Arturo había sobrevivido y comenzado una nueva vida bajo otra identidad, huyendo de un trauma de guerra que nadie conocía. Mateo investigó cada una de ellas con la misma seriedad metódica, porque la posibilidad más descabellada era preferible al vacío absoluto. Se convirtió en una figura solitaria, un hombre que hablaba más con los fantasmas del pasado que con la gente del presente. El brillo de sus ojos de niño se había apagado, reemplazado por la tenacidad silenciosa y casi maníaca de quien se niega a aceptar el veredicto del olvido. Se aferraba a la memoria de Arturo, no solo por amor, sino porque su propia identidad se había fusionado con la búsqueda. Si dejaba de buscar, ¿quién era Mateo Vargas? Era el guardián de una ausencia, el sacerdote de un altar vacío, un hombre cuya vida se había convertido en un epílogo de la de su hermano. A miles de kilómetros de la penumbra polvorienta de la casa de Mateo en San Ángel, bajo el sol implacable y la humedad sofocante de la isla de Luzón, en Filipinas, la vida bullía con una energía caótica y vibrante, completamente ajena al drama congelado de la familia Vargas. Era el año 2015. En una remota aldea de montaña, lejos de los circuitos turísticos, de Manila se celebraba el mercado semanal. Era un mosaico de sensaciones que abrumaba los sentidos.
El aire era una mezcla espesa del olor dulzón de los mangos maduros, el aroma penetrante del pescado seco, el humo de los puestos de comida callejera, donde el aceite chisporroteaba en woks gigantes, y el perfume terroso de la tierra húmeda después de una lluvia monzónica. Los gritos de los vendedores, el regateo en tagalo, la risa de los niños y el cacareo de las gallinas creaban una banda sonora ruidosa y llena de vida. En medio de este torbellino sensorial caminaba Sofía, una joven mochilera de 22 años. Mexicana de nacimiento pero de abuelos japoneses, Sofía viajaba por el sudeste asiático buscando conectar con la otra mitad de su herencia, explorando las historias que la guerra había dejado sembradas en estas tierras. Era curiosa por naturaleza, con una mirada que no solo veía las cosas, sino que buscaba las historias ocultas detrás de ellas. Sus pasos la llevaron a un puesto en la periferia del mercado, uno que no vendía frutas ni artesanías, sino reliquias del pasado. Un anciano de piel curtida por el sol y ojos rasgados vendía una colección heterogénea de artefactos encontrados en la selva a lo largo de los años. Cascos oxidados, bayonetas, cantimploras abolladas, monedas antiguas y otros vestigios de la brutalidad de la batalla de Luzón. La mayoría de los objetos eran de origen japonés o estadounidense. Sofía hurgaba en una caja de madera llena de objetos, metálicos sin mucho interés, más por costumbre que por una búsqueda concreta. Sus dedos rozaron algo pequeño, rectangular y sorprendentemente pesado. Lo sacó a la luz. Era una placa de identificación militar, lo que los norteamericanos llamaban dog tag. Estaba hecha de plata, pero una pátina oscura de óxido y tiempo la cubría casi por completo. Tenía una abolladura en una esquina, como si hubiera sufrido un impacto violento. No era estadounidense ni japonesa. Sofía frunció el ceño, intrigada. Frotó la superficie con el pulgar tratando de limpiar la suciedad, y entonces lo vio. Grabado en el centro, inconfundible a pesar del desgaste, estaba el escudo nacional de México, el águila real devorando a una serpiente sobre un nopal. El corazón de Sofía dio un vuelco. México, aquí, en medio de la selva filipina. Sabía de la participación de México en la guerra, del Escuadrón 201, pero encontrar una prueba tan tangible, tan personal, en un lugar tan remoto, le pareció casi un acto de magia. Forzó la vista para leer el nombre grabado debajo del escudo. Las letras estaban gastadas, casi borradas por décadas de fricción y abandono. Pudo distinguir una inicial, A, y luego un apellido, Gas. Algunas letras intermedias eran ilegibles. Vargas. El nombre resonó en su mente. Le preguntó al vendedor en un inglés rudimentario de dónde la había sacado. El anciano se encogió de hombros. Una respuesta universal para una historia perdida. Dijo que su padre la había encontrado cerca de un arroyo hacía muchísimos años, cuando era un niño. Era solo una pieza más del rompecabezas de la guerra. Movida por un impulso que no supo explicar, una extraña sensación de deber y conexión, Sofía le compró la placa. Le costó el equivalente a unos pocos pesos, el precio de una baratija sin valor para el vendedor, pero para ella, de repente, ese pedazo de metal se sentía como un tesoro cargado de un peso histórico y humano incalculable. La guardó en un bolsillo seguro de su mochila, donde permaneció durante el resto de su viaje. Unas semanas después, ya de vuelta en la Ciudad de México, mientras organizaba sus recuerdos y fotografías, la placa de plata reapareció. La sostuvo en la palma de su mano, sintiendo de nuevo esa extraña conexión. Decidió que la historia de esa placa no podía terminar con ella. Abrió su laptop y escribió un post en su blog de viajes, un pequeño espacio en Internet donde compartía sus experiencias y reflexiones. Publicó una fotografía nítida de la placa, destacando el águila mexicana y el nombre parcialmente legible. El título del post era una pregunta simple.
La historia perdida de un águila azteca. Encontré esto en un mercado de Luzón. ¿Alguien conoce su origen? No tenía grandes expectativas. Quizás algún aficionado a la historia le daría un poco de contexto. Pero en la era de la interconectividad, las historias a veces encuentran su propio camino. El post fue compartido por un seguidor, luego por otro. Alguien lo publicó en un foro de historia militar. De allí saltó a un grupo de Facebook de descendientes de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. La imagen del águila mexicana en esa placa abollada y solitaria tocó una fibra sensible. En cuestión de días se había vuelto viral. Y así fue como, una tarde de octubre, una joven arquitecta, nieta de la prima de Mateo Vargas, vio la foto en su teléfono mientras tomaba un café. Reconoció el apellido al instante. El corazón le latió con fuerza. Conocía las historias, la obsesión de su tío abuelo, el santuario en que vivía. Con el pulso acelerado marcó su número. La chispa encendida en un mercado filipino estaba a punto de provocar un incendio de esperanza en una casa donde solo quedaban cenizas. Cuando la sobrina nieta de Mateo, Valeria, le mostró la pantalla de su teléfono, el mundo del anciano historiador, un mundo construido sobre el orden meticuloso de los archivos y la certeza de los callejones sin salida, se fracturó. Para un hombre que había vivido 7 décadas, desconectado de los vertiginosos avances del mundo digital, la idea de que una respuesta pudiera surgir de un blog o una red social era tan ajena como la de encontrarla en una sesión de espiritismo. Pero no pudo negar la evidencia que sus ojos, aunque cansados, veían con una claridad dolorosa. Allí, en esa pantalla brillante, estaba la prueba. La placa de identificación de plata, la abolladura en la esquina, el águila inconfundible y ese apellido, Vargas, grabado a fuego no solo en el metal, sino en su alma. La primera reacción de Mateo no fue de alegría, sino de un shock profundo, casi violento. Un temblor incontrolable se apoderó de sus manos, las mismas manos que habían sostenido con tanta reverencia la brújula de latón momentos antes. El teléfono casi se cae al suelo. Valeria tuvo que sostenerle el brazo, asustada por la palidez cerúlea que de pronto cubrió el rostro de su tío abuelo. Él no hablaba. Solo miraba la imagen, respirando de forma entrecortada, como si cada inhalación fuera un esfuerzo monumental. 70 años de una esperanza controlada, domesticada y finalmente resignada se desbordaron de repente. Una presa que se rompe con una fuerza devastadora. Era demasiado para asimilar. Su mente, entrenada para la duda y el escepticismo, luchaba contra la evidencia. ¿Era real? ¿No sería una falsificación, una broma cruel del destino? Pero los detalles eran demasiado precisos. El tipo de placa, el grabado, la pátina del tiempo, todo gritaba autenticidad. La placa era más que un objeto. Era la voz de su hermano susurrando a través del tiempo y la distancia. Era un fantasma que de repente adquiría una forma tangible, un eco que se convertía en palabra. Después del shock inicial, vino una oleada de emociones contradictorias, una euforia vertiginosa que lo hizo sentir joven y fuerte de nuevo, seguida inmediatamente por un miedo paralizante. ¿Y si esto solo lo conducía a un dolor aún mayor? ¿Y si la verdad que revelara la placa era más terrible que la incertidumbre en la que había vivido? La búsqueda le había dado un propósito. ¿Qué pasaría si la búsqueda terminaba? ¿Qué quedaría de él? Valeria, con una paciencia infinita, le leyó el post de Sofía, la historia de cómo la encontró en ese mercado remoto. Le explicó cómo la gente la había compartido, cómo la historia había viajado por el mundo digital hasta llegar a ellos. Para Mateo, sonaba a ciencia ficción, pero no importaba el medio. Lo que importaba era el mensaje. La placa era una llave. Y, por primera vez en décadas, había una puerta que abrir.
En los días siguientes, la casa de San Ángel se llenó de una energía que no se sentía desde 1945. Con la ayuda de Valeria, contactaron a Sofía. La joven mochilera, abrumada por la repercusión de su hallazgo, aceptó reunirse con ellos de inmediato. Cuando Sofía entró en el estudio de Mateo y vio el museo dedicado a Arturo, comprendió que no había encontrado simplemente un objeto, sino el eslabón perdido de una vida entera. El encuentro fue electrizante. Mateo, con guantes de algodón, tomó la placa de manos de Sofía. El contacto del metal frío contra su piel fue como una descarga eléctrica. La sostuvo bajo una lámpara, examinándola con una lupa de joyero, la misma que usaba para analizar documentos antiguos. Cada rasguño, cada mancha, le contaba una historia. La abolladura había sido del accidente, el desgaste. ¿Cuántas manos la habían tocado? Era la primera pieza nueva del rompecabezas en 70 años. Y con esa pieza, la determinación de Mateo resurgió con la fuerza de un volcán inactivo que vuelve a la vida. Su fragilidad de anciano pareció desvanecerse, reemplazada por la postura erguida del historiador en la cúspide de su investigación más importante. Ya no había dudas. Tenía que ir, tenía que seguir ese hilo de plata hasta su origen. Su familia, preocupada por su salud, por los riesgos de un viaje tan largo a sus 80 años, intentó disuadirlo. Pero sus argumentos se estrellaban contra una voluntad forjada en 7 décadas de espera. Este no era un capricho, era la culminación de su existencia. Sofía, sintiéndose ahora parte indeleble de esta historia, se ofreció a acompañarlo. Ella conocía el lugar, hablaba el idioma, podía ser su guía en ese mundo desconocido. Mateo aceptó sin dudarlo. Vio en los ojos de la joven la misma chispa de curiosidad y respeto por el pasado que lo había impulsado a él. Así se formó una alianza improbable, el anciano guardián de la memoria y la joven trotamundos que había tropezado con la llave. Juntos planificaron el último viaje de Mateo, un peregrinaje final en busca de la verdad. La placa de plata, reposando ahora en una caja de terciopelo sobre su escritorio, era más que una pista. Era un susurro de un fantasma a través del océano. Pero, ¿qué estaba tratando de decir? ¿Contaría la historia de una muerte heroica o de una tragedia solitaria? ¿O revelaría algo completamente inesperado, algo que ni siquiera la mente obsesiva de Mateo había logrado concebir en sus 70 años de conjeturas? El viaje a Filipinas fue un asalto a los sentidos de Mateo, un brutal contraste con la quietud monástica de su hogar. El calor húmedo se le pegaba a la piel como una segunda capa, el aire denso olía a flores exóticas y a tierra fértil, y el verde de la selva era tan intenso y abrumador que parecía tener vida propia. A sus 80 años, cada paso era un esfuerzo, pero su determinación lo impulsaba hacia adelante, una fuerza invisible más poderosa que la fatiga de su cuerpo. Sofía era su lazarillo y su ancla, navegando por el caos de los caminos rurales y traduciendo las conversaciones con una fluidez que maravillaba a Mateo. Tras un largo viaje en jeep por caminos de tierra llenos de baches que serpenteaban entre arrozales de un verde esmeralda, llegaron a la aldea donde Sofía había comprado la placa. Era un pequeño cúmulo de cabañas de bambú y madera enclavado en un claro de la selva, un lugar que parecía ajeno al paso del siglo XX. Los aldeanos los recibieron con una mezcla de curiosidad y recelo. Eran extranjeros, y la historia había enseñado a esa gente a desconfiar de los que venían de fuera. Sofía, con paciencia y respeto, explicó el motivo de su visita. Mostró la placa de plata. Al principio, la gente negaba con la cabeza, sus rostros inexpresivos, pero cuando mencionó al anciano que se la vendió, algunas miradas cambiaron. Los guiaron hasta la cabaña más antigua del pueblo, donde vivía un hombre llamado Lolo Isco. Tenía más de 90 años, su piel era como un pergamino,
y sus ojos, aunque lechosos por la edad, contenían la memoria colectiva de la aldea. Estaba sentado en una mecedora de bambú, masticando hoja de betel. Sofía le mostró la placa. El anciano la tomó con manos temblorosas, la acercó a su rostro y la observó durante un largo rato. Un atisbo de reconocimiento brilló en sus ojos. Comenzó a hablar en tagalo. Su voz era un susurro rasposo, como hojas secas arrastradas por el viento. Sofía traducía, frase por frase, y con cada palabra el misterio de 70 años comenzaba a desvelarse, no como Mateo lo había imaginado, sino de una forma mucho más extraña y agridulce. Lolo Isco no fue testigo directo, pero contaba la historia que su abuela le había repetido hasta el cansancio. La historia de Águila. Sucedió días después de que la guerra terminara oficialmente. Un tifón, uno de esos que nacen en el Pacífico sin aviso y con una furia apocalíptica, azotó la región. Durante la tormenta, un avión, un pájaro de metal como lo describió, cayó del cielo, partido en dos por la fuerza del viento. Se estrelló en la selva, a varios kilómetros de la aldea. Cuando la tormenta pasó, los hombres del pueblo fueron a investigar. Los restos del avión estaban esparcidos y no había señales de vida. Pero entonces oyeron un quejido. Entre los hierros retorcidos encontraron a un único superviviente, un hombre joven con una grave herida en la cabeza, inconsciente. Lo llevaron a la aldea. Los curanderos locales lo cuidaron con hierbas y rituales. El hombre sobrevivió, pero cuando despertó era una página en blanco. Sufría de una amnesia total y profunda. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni el idioma que hablaba. Las únicas palabras que a veces murmuraba en sueños eran casa y volcanes. Lo único que llevaba consigo era esa placa de plata, que guardaron con cuidado. Los aldeanos, que habían sufrido enormemente bajo la ocupación japonesa, temían a cualquier autoridad externa. Decidieron no informar de su presencia. Lo protegieron, lo escondieron. Como no tenía nombre y en su placa había un águila, decidieron llamarlo Águila. Arturo Vargas, el teniente condecorado, el poeta, el héroe, había muerto en ese accidente. Y de sus cenizas había nacido Águila, el hombre que cayó del cielo. Mateo escuchaba la traducción de Sofía, y cada palabra era un golpe en el pecho. Su hermano no había muerto en combate, no había sido un prisionero, no los había abandonado. Había estado vivo, vivo y a solo un océano de distancia, vivo y vacío de recuerdos. La revelación era una mezcla insoportable de alivio y angustia, la angustia de saber que estuvo tan cerca, viviendo una vida paralela, mientras ellos lo buscaban. El relato de Lolo Isco continuó, y con él, la imagen del hermano perdido de Mateo se transformaba en la de un completo desconocido. Águila, el hombre sin pasado, se integró lentamente en la vida de la aldea. Al principio era retraído, asustado, como un niño en un cuerpo de adulto. Pero la comunidad lo acogió con una amabilidad nacida de su propia experiencia con el sufrimiento. Le enseñaron a cultivar el arroz, a pescar en el río, a construir con bambú. Era un aprendiz rápido. Sus manos, antes acostumbradas a los controles de un avión de combate, se volvieron expertas en las herramientas sencillas del campo. Su español olvidado fue reemplazado por el tagalo, que aprendió con la dificultad de un niño. Nunca recuperó la memoria. Los volcanes de sus sueños eran el único y fragmentado eco de un hogar que no podía nombrar. A veces se quedaba mirando al cielo durante horas, con una expresión de anhelo que nadie entendía. Quizás un instinto, un recuerdo muscular, le decía que ese era su elemento, pero la conciencia no podía acceder a esa verdad. Con el tiempo, la tristeza en sus ojos fue dando paso a una serenidad tranquila. Se enamoró. Una mujer de la aldea llamada Tala, cuyo nombre significa estrella brillante.
vio más allá de su misterio y se enamoró del hombre amable y trabajador en que se había convertido. Se casaron, formaron una familia, tuvieron 3 hijos. Águila se convirtió en una figura respetada en la comunidad. Su conocimiento innato de la ingeniería, un vestigio quizás de su formación como piloto, lo llevó a diseñar y construir puentes de bambú más resistentes que los que habían tenido nunca, conectando a la aldea con otros asentamientos. Se convirtió en una leyenda local, el hombre sabio que cayó del cielo y les enseñó a cruzar los ríos. Vivió una vida plena, sencilla y, según todos los indicios, feliz. Una vida sin la gloria del uniforme, sin las batallas aéreas, pero llena del amor de una familia y el respeto de una comunidad que lo adoptó como uno de los suyos. Murió de viejo, hacía 30 años, en 1985. Falleció en paz, en su cama, rodeado de sus hijos y nietos, sin saber nunca su verdadero nombre, sin recordar jamás el rostro de su madre, de su padre, o del niño que lo esperaba en México puliendo una brújula. Mateo estaba sentado en un pequeño taburete de madera frente a Lolo Isco, y las lágrimas corrían libremente por las profundas arrugas de su rostro. No eran lágrimas de tristeza, ni de alegría, eran lágrimas de catarsis, la liberación de 70 años de emociones contenidas. El dolor era inmenso, la pérdida no era solo la de su hermano, sino la de toda la vida que podrían haber compartido. Pero bajo el dolor había una capa de alivio profundo. Arturo no había sufrido en un campo de prisioneros. No había muerto solo y con miedo en la selva. Había sido encontrado, había sido amado, había vivido. La verdad era agridulce, una píldora difícil de tragar, pero era, al fin, la verdad. Liberaba a su hermano del limbo de los desaparecidos y le otorgaba una historia completa, aunque dividida en 2 capítulos que nunca se tocaron. En ese momento de revelación absoluta, en esa pequeña cabaña, en medio de la selva filipina, la obsesión de Mateo se disolvió. El peso que había cargado durante toda su vida se levantó de sus hombros. La búsqueda había terminado. Si estás sintiendo la intensidad de este momento, si la historia de estas 2 vidas te ha llegado al corazón, te pido de nuevo que te suscribas. Tu suscripción es un abrazo a la distancia para todas las familias que, como la de Mateo, han vivido con la herida de la incertidumbre. Ayúdanos a llegar a más personas con estos relatos que nos recuerdan la increíble y a veces dolorosa complejidad de la vida. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje emocional? Cuéntamelo en los comentarios. La revelación de Lolo Isco no fue el final del viaje, sino el comienzo de su capítulo más conmovedor. El anciano, al ver la profunda emoción de Mateo, hizo una seña a uno de sus nietos. El joven desapareció y regresó minutos después, acompañado de un hombre de unos 60 años, de piel morena y rasgos asiáticos, pero con una forma en los ojos y una estructura ósea en la mandíbula que eran inconfundiblemente familiares. Eran los ojos de Arturo, era su hijo. Su nombre era Between, que significa estrella. Between se acercó a Mateo con cautela. Había crecido con la leyenda de su padre, el hombre del cielo, y con la placa de plata como el único y misterioso nexo con su origen desconocido. Ahora, frente a él, tenía a un anciano extranjero que lloraba y que, de alguna manera, era su familia. No hablaban el mismo idioma, pero la emoción no necesita traducción. Mateo se puso de pie, sus piernas temblorosas, y extendió una mano. Between la tomó. En ese apretón de manos, 2 mundos, 2 familias, 2 historias separadas por un océano y 70 años de silencio, finalmente se encontraron. En las horas siguientes, Mateo conoció al resto de su familia filipina, los hijos y los nietos de Arturo. En cada rostro veía un fragmento de su hermano, su sonrisa, su mirada, la forma de sus manos. Eran su sangre, el legado inesperado de una tragedia.
Le mostraron fotografías viejas y descoloridas de Águila. En ellas, Mateo vio a un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano, sonriendo junto a su esposa e hijos. Se veía en paz. No era el joven y audaz piloto que él recordaba, sino un hombre sereno, cuya felicidad era innegable. La imagen le partió el corazón y al mismo tiempo comenzó a sanarlo. Le contaron historias de su padre, de su sabiduría, de su extraña costumbre de mirar las nubes. Le dijeron que guardaron la placa de identificación como un objeto sagrado, la única reliquia de su vida anterior, con la esperanza de que algún día alguien viniera a reclamarla y a contarles el resto de la historia. Ese día había llegado. Al atardecer, Between y sus hermanos llevaron a Mateo al pequeño cementerio de la aldea, un lugar tranquilo a la sombra de grandes árboles de mango. Allí, bajo una sencilla cruz de madera, estaba la tumba de su padre. No tenía nombre, solo un dibujo toscamente tallado. Un águila en pleno vuelo. Era la tumba de Águila. Mateo se arrodilló con dificultad sobre la tierra húmeda. El largo viaje había terminado. 70 años de búsqueda lo habían llevado a ese pequeño trozo de tierra en un país extranjero. De su cartera sacó una fotografía plastificada que había llevado consigo durante décadas. Era una foto de estudio del teniente Arturo Vargas, joven, apuesto, con su uniforme del Escuadrón 201, la mirada llena de sueños y patriotismo. Con sumo cuidado, colocó la fotografía sobre la lápida de madera justo al lado del águila tallada. El teniente Vargas y Águila, el héroe mexicano y la leyenda filipina, finalmente reunidos. Dos vidas, una sola alma, unidas por fin en la memoria. No hubo un cuerpo que repatriar, no hubo un funeral militar que organizar. La resolución no fue la que Mateo había buscado, pero fue la que encontró, y en ella había una extraña y profunda paz. Su búsqueda había terminado, pero mientras miraba a sus sobrinos filipinos, se dio cuenta de que otra jornada estaba apenas comenzando, la jornada de la aceptación. ¿Podría realmente reconciliar al hermano que perdió con el hombre que nunca conoció? El legado de Arturo no era un final, sino un puente entre dos familias que ahora debían aprender a conocerse. El viaje de regreso a México fue radicalmente distinto al de ida. El aire en la cabina del avión ya no estaba cargado con la tensión de la incertidumbre, sino con la calma melancólica de la aceptación. Mateo miraba por la ventanilla las nubes que se extendían como un mar infinito, el mismo paisaje que su hermano había dominado, y por primera vez en 70 años no sentía la angustia de la búsqueda, sino la serenidad de haber encontrado un final para la historia. Ya no buscaba a un fantasma. Ahora llevaba consigo el legado de dos vidas. Al llegar a la Ciudad de México, la casa de San Ángel lo recibió con su silencio habitual. Pero algo en la atmósfera había cambiado. La penumbra ya no se sentía opresiva, sino pacífica. El museo dedicado a Arturo ya no parecía un altar a una ausencia, sino el archivo de una vida extraordinariamente compleja. Mateo ya no era el curador de una herida abierta, sino el narrador de un relato completo. Su primera acción fue reunir a lo que quedaba de su familia: su sobrina nieta Valeria, los hijos de Elena y algunos primos lejanos. Los sentó en la misma sala donde, 70 años atrás, un telegrama había destrozado sus vidas, pero esta vez las noticias no traían desolación, sino una resolución agridulce. Con una voz tranquila y firme, Mateo les contó todo. Les habló del tifón, del accidente, de la amnesia. Les describió la aldea, la selva, la calidez de la gente que había salvado a su hermano. Les habló de Águila, del constructor de puentes, del esposo y padre. Les mostró las fotografías de su familia filipina, pasando las imágenes de mano en mano. Hubo lágrimas, por supuesto,
lágrimas por el joven que perdieron, por las décadas de no saber, por la injusticia de una memoria robada, pero también hubo una sensación palpable de alivio, la pesada carga de la incertidumbre que había pasado de una generación a otra como una herencia no deseada, finalmente fue levantada. Ya no tenían que imaginar los peores escenarios: tortura, sufrimiento, abandono. Sabían que Arturo, o Águila, había vivido una vida pacífica y amada. Se enteraron de que Elena, antes de morir, le había confesado a su hijo que siempre sintió que Arturo no estaba muerto, sino simplemente en otro lugar. La historia de Mateo confirmó esa intuición de una manera que nadie podría haber imaginado. Liberó a todos del limbo. La figura de Arturo dejó de ser un espectro congelado en 1945 para convertirse en un hombre cuya vida había seguido un curso inesperado y extraordinario. La conversación se prolongó hasta altas horas de la noche. Compartieron recuerdos del Arturo que conocieron y se maravillaron con la historia del águila que acababan de descubrir. Por primera vez en mucho tiempo, la casa de los Vargas se llenó no de susurros melancólicos, sino de un diálogo sanador. El dolor de la pérdida seguía ahí, pero ya no era un dolor agudo y punzante, sino una cicatriz que podía ser tocada sin que la herida se reabriera. Mateo, al compartir la historia, completó su propia transformación. La obsesión que lo había definido y aislado se convirtió en un puente que lo reconectó con su familia. Ya no era el guardián solitario de un secreto doloroso, sino el patriarca que traía la paz a su linaje. Al final de la noche, tomó una decisión. La vitrina con el uniforme de Arturo seguiría allí, pero junto a ella crearía un nuevo espacio. Un espacio para las fotos de Águila, de Tala, de sus hijos y nietos en Filipinas. Un espacio para honrar no solo la vida que se perdió, sino también la vida que floreció en su ausencia. La historia, finalmente contada, los había liberado a todos. Con la paz instalada en su corazón, Mateo se dio cuenta de que su propósito no había terminado con el descubrimiento de la verdad. Simplemente se había transformado. La energía que durante 70 años había invertido en su búsqueda obsesiva ahora necesitaba un nuevo cauce. No podía permitir que la historia de Arturo y Águila terminara con él. Tenía que convertirse en algo más grande, en un legado que pudiera ayudar a otros que, como su familia, vivían atrapados en el limbo de la desaparición. Así nació la idea de la Fundación Águila y Brújula. El nombre era un homenaje a las dos identidades de su hermano y al objeto que había simbolizado su larga búsqueda. El propósito de la fundación era claro y poderoso: utilizar la tecnología moderna y la investigación histórica para conectar a las familias de soldados mexicanos desaparecidos en conflictos históricos con sus posibles descendientes o rastros perdidos en el extranjero. Mateo vendió algunas propiedades familiares que había heredado y, junto con donaciones de su familia ahora reunificada, reunió el capital inicial. Tenía 81 años, pero trabajaba con el vigor de un hombre de 30. Su estudio, antes un santuario de su dolor personal, se convirtió en la oficina central de la fundación. Contrató a jóvenes historiadores, genealogistas y expertos en redes sociales. Creó una base de datos digital de soldados mexicanos reportados como desaparecidos, cruzando información de archivos militares de México, Estados Unidos y otros países. La historia de Arturo se convirtió en el caso fundacional, un poderoso ejemplo de que incluso los misterios más antiguos y fríos pueden resolverse. La fundación estableció alianzas con embajadas, asociaciones de veteranos y comunidades de expatriados. Crearon una plataforma en línea donde las familias podían registrar a sus desaparecidos y donde personas de todo el mundo podían subir información o hallazgos.
como la placa que encontró Sofía. Sofía, de hecho, se convirtió en una de las primeras colaboradoras de la Fundación, encargada de las investigaciones en el sudeste asiático, utilizando su pasión por los viajes y las historias ocultas para una causa mayor. El trabajo era arduo y los resultados no siempre eran exitosos, pero cada pequeño avance, cada posible pista, cada conexión, por tenue que fuera, era una victoria. Lograron identificar la tumba de un soldado de la Revolución Mexicana en un cementerio de Texas, reuniendo a sus bisnietos de ambos lados de la frontera. Ayudaron a una familia a descubrir que su tío abuelo, desaparecido en la Guerra Civil Española, había sobrevivido y formado una familia en Francia. La obsesión personal de Mateo se había convertido en una misión colectiva. El hombre que había vivido una vida de aislamiento ahora estaba rodeado de un equipo de jóvenes llenos de esperanza. El brillo había regresado a sus ojos, pero ya no era el brillo febril de la manía, sino la luz serena de quien ha encontrado su verdadero propósito. Ya no buscaba honrar a un fantasma, sino construir un futuro a partir de las lecciones del pasado. La Fundación se convirtió en su obra magna, la síntesis de su vida como historiador y como hermano. Era su forma de decirle al mundo que nadie debe ser olvidado, que toda vida deja un eco y que a veces, con la brújula correcta y la voluntad de un águila, esos ecos pueden ser encontrados. La casa de San Ángel por fin dejó de ser un mausoleo para convertirse en un faro de esperanza para cientos de otras familias que aún esperaban una respuesta. 2 años después, 16 de septiembre de 2017, el Zócalo de la Ciudad de México es un mar de gente, un mosaico vibrante de verde, blanco y rojo. El aire resuena con el estruendo de las bandas de guerra, el paso marcial de los batallones y el clamor patriótico de la multitud que celebra el Día de la Independencia. En un balcón con una vista privilegiada, Mateo Vargas, ahora con 82 años, observa el desfile. Ya no está solo. A su lado se encuentra un joven de 18 años, con los mismos ojos curiosos de su abuelo Arturo. Es Marco, el hijo mayor de Between, el nieto filipino de Arturo. Ha viajado a México por primera vez para conocer la otra, mitad de sus raíces, para caminar por la tierra que su abuelo nunca pudo volver a pisar. El joven mira fascinado el espectáculo. De repente, el sonido de los motores a reacción desgarra el cielo. La multitud levanta la vista al unísono. Una escuadrilla de aviones de combate F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana ruge sobre la plancha del Zócalo, dejando estelas de humo con los colores de la bandera. Es un momento de orgullo y poderío. Marco se vuelve hacia Mateo, sus ojos brillando de emoción. «Mi abuelo volaba en aviones así de rápidos», pregunta en un español que ha estado practicando con esmero. Mateo, por primera vez en décadas, sonríe. Una sonrisa genuina, serena, que le ilumina el rostro. Ya no hay rastro de la antigua congoja, solo una paz profunda y luminosa. Pone una mano en el hombro del joven. «Tu abuelo», comienza, su voz clara y firme por encima del estruendo que se aleja. «Era uno de los mejores. Era un águila azteca. Pero esa es solo la mitad de la historia. También fue un hombre llamado Águila, que construía puentes y que encontró un hogar en un lugar que nunca esperó. Y entonces, mientras los aviones desaparecen en el azul intenso del cielo mexicano, Mateo comienza a contar la historia completa. No la trágica historia de un héroe que se perdió en la guerra, sino la increíble saga de un hombre que se encontró 2 veces en una sola vida. Habla del piloto audaz y del aldeano sabio, del hermano prometedor y del padre amado. Y al contarlo, une finalmente los 2 mundos, tejiendo un solo legado para el joven que lo escucha con atención.
La verdadera paz, comprende Mateo en ese instante, no residió en encontrar lo que se perdió, sino en comprender y aceptar la vida que floreció en su ausencia. Un hombre no es solo su nombre o su uniforme, es la memoria que deja en quienes lo aman y las raíces que planta en la tierra que lo acoge. La historia de Arturo Vargas, el piloto que cayó del cielo, finalmente estaba en casa. Si este final te ha emocionado, si crees en el poder de las historias para sanar y conectar, te invito por última vez a que te suscribas al canal. Formar parte de esta comunidad es la mejor manera de asegurar que relatos como el de Mateo y Arturo sigan encontrando un eco en el mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final.